Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 32, donde la palabra del Señor dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando acerca de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Bueno, hemos llegado a la última sección de este capítulo sobre la fe, en la cual nuestro autor se enfocará en presentar otros ejemplos o testimonios de fe perseverante tomados de los personajes del Antiguo Testamento, aunque ya no de forma detallada como ha sido la constante hasta el verso 31. Recordemos que el autor está demostrando a los lectores de su carta que ellos no deben estar pensando en abandonar la fe en Cristo a causa de los problemas, persecuciones y angustias que sufren por seguirlo a Él, ni deben desmayar en la confianza debido a que no están viendo el cumplimiento de algunas promesas, sino que más bien deben imitar a los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, los cuales no desmayaron ante la aparente demora del cumplimiento de las promesas, ni retrocedieron cobardemente ante los ataques de los enemigos, ni desmayaron cuando las pruebas requerían sacar fuerzas especiales. Por cierto, el último ejemplo de fe perseverante, Rahab, la ramera, evidenció que los grandes héroes de la fe no fueron siempre personalidades admiradas o distinguidos ejemplares de la sociedad, sino que de lo vil y menospreciado nos escogió Dios para sentarnos con la multitud de santos ángeles que adoran para siempre al soberano Creador. En el verso 32, nuestro autor sagrado presenta una lista rápida de héroes de fe en el tiempo de los jueces y el inicio de la monarquía. Este tiempo, por cierto, estuvo marcado por la apostasía y la oscuridad espiritual. El pueblo de Dios, luego de establecerse en la tierra prometida y de empezar a disfrutar las comodidades que se derivaban de un suelo productivo, empezó a engordar no solo sus vientres, sino su corazón. Y poco a poco se distanciaron de la fe que caracterizó a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y Josué. En el tiempo de los jueces, la apostasía llegó a tal punto que la Biblia dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Josué capítulo 21, versículo 25. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel apostató de la fe en Dios y se fue tras los ídolos. Miren cómo lo describe Josué capítulo 2, versículos 11 al 12. Allí dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. En consecuencia de este grave pecado, el Señor permitió que los pueblos enemigos les invadieran constantemente, dañándoles la paz y la tranquilidad que disfrutaban. El Señor, por cierto, conociendo la inclinación pecaminosa de nuestros imperfectos corazones y con el fin de ayudarnos a mantenernos en constante vigilancia, no destruye por completo a nuestros enemigos, sino que deja a unos cuantos para que no nos permitan dormir tranquilos en una vana confianza carnal. Cuando el pueblo de Israel se dormía en su prosperidad y empezaba a alejarse del Dios vivo, los pocos pueblos enemigos que Dios había dejado en pie en la tierra de Canaán se levantaban y les causaban problemas. Entonces el pueblo de Dios se despertaba de su letargo y volvía a buscarle. La palabra del Señor dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová
para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a los padres por mano de Moisés. Eso está en Jueces capítulo 3. El tiempo de los jueces estuvo marcado por estas constantes luchas contra los pueblos vecinos. Era un tiempo de decadencia y oscuridad espiritual. Tal vez esa sea la razón por la cual el autor de nuestra carta escogió a unos personajes que no esperaríamos encontrar en este cuadro de honor y obvió a algunos que, según nuestro parecer, debieran estar. Hubiésemos querido que, por ejemplo, mencionara de manera directa a Caleb, a Ana, a Asaf o Daniel, pero no fue así. Por el contrario, incluyó a personajes cuya vida de fe estuvo acompañada de múltiples debilidades. Por ejemplo, Barak. Barak no se atrevió a ir a la guerra si no lo acompañaba una mujer, Débora. Otro ejemplo, Sansón. Sansón ejerció poco dominio en su sexualidad y se dejó arrastrar por el amor a las mujeres. Jefté hizo un voto innecesario que le llevó a sacrificar en holocausto a su propia hija. Pero nuestro autor sagrado ha comprendido que en el reino de Dios los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En la vida cristiana, mi hermano, todo es por gracia. Y la gracia soberana escoge a algunos que, según los hombres, no merecían ninguna honra, para ponerlos en un lugar de honor. Pues aunque la mayoría de los personajes presentados en esta lista, en este versículo, tuvieron muchas debilidades, no obstante, ellos alcanzaron grandes logros para el reino de Dios a través de la fe. Y nuestro autor no se enfocará en las debilidades de ellos, sino en la fortaleza de la fe. Una fe que tenía el reto de expresarse y mantenerse en medio de una generación apóstata, entregada a la idolatría, donde el culto al Dios verdadero estaba en retroceso. Aunque estos héroes estuvieron sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, como dice Santiago 5:17, ellos no se quedaron postrados en sus pecados, sino que pusieron la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2, recibiendo de él la fuerza para vencer sus inclinaciones pecaminosas y hacer el trabajo para el reino de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque tú escoges a lo vil y menospreciado, a lo débil. Tú nos escogiste a nosotros, que no éramos nada, que estábamos marcados por muchos pecados, para transformarnos y convertirnos en guerreros de la fe. Ayúdanos, Dios, que hoy con esta convicción alabemos tu nombre y estemos todo el día agradecidos por esa gran misericordia. En Cristo Jesús. Amén.